saneamiento pues no tenían, estaban perfectamente colocadas y no tenían ninguna incompatibilidad con vías, pero claro, si os fijáis, el problema que tiene esto de usar la mesa de transparencias es que no estamos hablando nada más que de elementos en dos dimensiones, con lo cual nos estamos olvidando o no podemos controlar de una manera fehaciente lo que es la altura de cada uno de los elementos, ¿vale? Entonces, bueno, pues la mesa de cristal, la mesa del BUD que nos valía para ir calcando, para ir viendo unos y otros, pues se nos queda corta, porque hay un tema de altura que no podemos controlar, ¿vale? Entonces, bueno, además el sistema manual, bueno, pues hay que empezar por una esquina, ir repasándolo, ir repasando manualmente. Como siempre, el tema manual pues es a la vista, pues a la gente hay cosas que se puedan ver, hay cosas que se puedan escapar. Bueno, pues siempre hay un riesgo de error y de no coordinación entre todos. Entonces, una de las herramientas más potentes que vamos a tener en el BIM es la detección, es la class detection, que es la búsqueda de elementos que realmente no tengan un desarrollo de un trazado correcto y interfieran con otros elementos del trazado. Os digo que antes lo hacíamos en base a mesas de lámparas con las transparencias de los planos en vegetal, pero que ahora, gracias a los sistemas BIM, vamos a tener un sistema mucho más exacto y mucho más preciso. En principio, ¿por qué? Primero, porque introducimos la dimensión de altura, introducimos elementos en 3D, con lo cual los errores en el espacio son muchísimo menores. Y por otro lado, introducimos el automatismo de la búsqueda de dichos conflictos. Entonces, entre las dos cosas hemos adelantado un montón para conseguir una class detection mucho más exacta, ¿vale? Entonces, podemos hacer chequeos selectivos, podemos seleccionar unos sistemas, podemos seleccionar otros, podemos ver las interferencias que hay entre unos y otros, independientemente de cómo estén modelados, del programa en el que estén modelados o de la manera de modelar. Y eso realmente es una de las primeras ventajas que nos va a proporcionar el uso de sistemas de estándares BIM en la construcción. Bien, entonces, para que sepáis, realmente existen dos tipos de herramientas específicas para class detection. Las propias herramientas de modelación, ¿vale?, tienen integrados herramientas de class detection, que ahora, bueno, pues tenemos aquí un poco, no tenemos, creo que tenía aquí, bueno, pues Revit tiene una class detection, es una class detection un poco, digamos, simple, ¿no?, un poco sencilla, pero nos va a servir para, a la hora de estar modelando, pues poder controlar los modelos como tal, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos los programas o las herramientas concretas de class detection, de detección de conflictos. Y una de ellas, una de las más importantes, pues como bien sabéis, es el LanceWorks. Bueno, entonces, para que entendáis cómo funciona esto, el flujo de trabajo en el sistema BIM es distinto al flujo de trabajo en un sistema normal. Entonces, se entiende que en un momento dado, un arquitecto, un diseñador, diseña el volumen, diseña el espacio en el que quiera crear. Y entonces, a partir de ese espacio, todas las empresas, todos los agentes que van a intervenir en la construcción y en la generación de ese espacio van a aportar su documentación, van a aportar sus modelos BIM, cada uno hechos por sus propios software. Entonces, una vez que se ha hecho eso, hay reuniones de coordinación, ¿de acuerdo? Reuniones de coordinación en las que todos esos modelos generados independientemente, siempre en relación a unos a otros, se juntan y se estudian estas class detection, se estudian estos conflictos y se llega a una conclusión. Es decir, evidentemente, estudiar los conflictos no nos sirve para nada, sino que debemos de extraer conclusiones y además debemos de corregir esas class detection. Evidentemente, la corrección de las class detection, si son dos conductos los que están dando un conflicto, pues alguien, un responsable del proyecto, un responsable del modelo, debe de seleccionar, debe de dar una prioridad a una instalación sobre otra.
Evidentemente es un sistema, es una cosa bastante lógica, es decir, bueno, pues obviamente la estructura es principal, es difícil de cambiar, aunque no digo que no se pueda. Y por otro lado, bueno, pues los conductos grandes, los conductos de aire acondicionado, ventilación, etcétera, etcétera, pues deberían de ser, digamos, el segundo escalón de esta jerarquía, y luego ya los tubos pequeños, tanto el primero de saneamiento y luego tubos de fontanería, que son muy simples de cambiar los codos, de cambiar la posición, de cambiar el tema, pues serían los que irían por detrás, digamos, los que tendrían más facilidad de movimiento y los que tendrían que corregir esas clases. De todas maneras, esto que explico así tan sencillo, pues no es sencillo. Yo he realizado hace poco un hospital. El hospital tenía 36 modelos federados, para que entendáis que coordinar y hacer claro de eso con 36 modelos y decidir dentro de esos 36 modelos cuál es el que es predominante sobre otro, pues es muy complejo, porque evidentemente cuando llegamos a un nivel tal de complejidad, un simple movimiento, un simple cambio de un elemento, pues conlleva una cadena de una cadena de movimientos, una cadena de comprobaciones que puede llevar pues a complicar mucho más el tema. Entonces, bueno, pues estas class detection, estas reuniones de coordinación, bueno, pues tienen que estar siempre muy estructuradas, tienen que estar muy claras, tienen que estar perfectamente determinadas, y bueno, pues una vez que se han hecho estas reuniones de class detection, los modelos vuelven otra vez en una distribución a sus realizadores, de tal manera que vuelven a corregir, digamos, a corregir todos estos temas de class detection. Una vez que se han corregido, se vuelve otra vez a realizar reuniones de coordinación. Entonces, como veis, esto es un funcionamiento de abanico, es decir, vamos, o de acordeón, de alguna manera, vamos comprimiendo y expandiendo, digamos, el modelo en fases. Nos comprimimos, nos reunimos, hacemos una reunión, hacemos una class detection, hacemos una determinación de conflictos, y nos expandimos para que cada uno corrija los conflictos a los que sea responsable, a los que sea causante. Y luego nos volvemos otra vez a reunir para ver si esos conflictos han generado otros o realmente si hemos adelantado en la perfección, en la teoría del modelo. Bien, pues ese flujo de trabajo, ¿vale?, que es lo que os digo, que es una especie de acordeón, es el que tiene que regular y el que tiene que controlar el coordinador BIM, ¿vale? Entonces, el coordinador BIM, como bien sabéis, bueno, es una persona que está realmente pendiente del modelo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues tiene que desarrollar el protocolo, el PER, que es el documento en el que se basan todas estas series, de toda esta manera de trabajar y esta manera de controlar si se oís mal, podría hacer una cosa, a ver, ¿me oís mal? Vamos a intentar, ¿cómo no puedo cambiar ese micrófono? Ah, vale, ya sé por qué se oye mal, perdonadme. ¿Y ahora me oís mejor? Vale. Es que tenía, perdonadme, es que tenía configurado el micrófono de la cámara y no y no el que tengo aquí. Ahora sí tengo configurado, ya lo he cambiado. Vale. De nada. Bueno, ha sido, bueno, pero si no tenéis más que decirlo, ya habéis visto que la primera vez que se ha dicho ya se ha corregido. Bueno, os decía que el coordinador BIM, que digamos dentro de una jerarquía, dentro de una estructura BIM, digamos que sería como el segundo de a bordo, justo por debajo del BIM Manager. Bueno, pues el coordinador BIM lo que tiene que hacer es de alguna manera trabajar, de alguna manera producir estas reuniones, que estas reuniones sean correctas. Por un lado, tendríamos un protocolo, es decir, lo que os he dicho antes, qué jerarquía tenemos, qué instalaciones son predominantes sobre unas sobre otras, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar especificado dentro de la documentación. Pues yo soy profesor y conozco me preguntáis que qué programa de detección de conflictos. Yo lo siento, soy muy partidario, yo soy profesor de Navisworks y los otros no los conozco. Así que sé que existen,
pero no los he manejado ni los he controlado. Yo si eso, doy clases de Naviswork, de detección de conflictos, y es el que manejo. Como siempre, cada uno tendrá sus ventajas y sus inconvenientes, pero lo siento, no te lo puedo resolver, ¿vale? José Valentín, que me pregunta qué programa para detección de conflictos recomiendo. Pues si yo tengo que recomendarlo, recomendaré siempre Navisworks, ¿vale? Bueno, ¿cómo hacemos la detección de conflictos? Como veis, esto es lo que os decía antes. En la herramienta Revit tenemos un botón, ¿vale? Para la comprobación que se llama comprobación de interferencias. En este simplemente tendremos que elegir dos categorías, aunque sean del mismo modelo, o de modelos distintos, o de modelos vinculados, ¿vale? Y eligiendo dos categorías, pues nos hace una detección de conflictos sobre cada una de ellas, ¿vale? Una con la otra. En cambio, tenemos la herramienta Navisworks, que la herramienta Navisworks es mucho más concisa y mucho más adecuada para la detección de conflictos en cuanto tiene su funcionamiento, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo unos puntos sobre la gestión de archivos. Tenemos tres tipos de archivos en Navisworks. Bueno, pues esto ya lo veremos, cómo funciona el tema de abrir, añadir y fusionar. Y lo que vamos a hacer es ver cómo funciona. Es decir, nosotros seleccionamos dos elementos con el árbol de selección, dos conjuntos de elementos, ¿vale? Que podrían ser conjuntos, podrían ser lo que sea, y entonces automáticamente nos genera una hoja de cálculo con una imagen y una determinación de los conflictos, ¿vale? Vale. Entonces, os voy a abrir otra presentación, perdonadme, y vamos a hablar de lo que son los estándares y la interoperabilidad BIM, ¿vale? Lo que es el formato IFC y lo que es el formato COBI, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de lo que hemos visto de la detección de conflictos, sí, efectivamente podemos, se puede comprobar que los modelos son idénticos si los conflictos son, si todos los elementos entran en conflicto, evidentemente. ¿Vale? No sé qué sentido tiene ver si dos elementos son, son idénticos, pero vamos, hay muchas veces que hay problemas con la superposición. Revit te avisa si dos muros o dos elementos están superpuestos, si son iguales y están en la misma posición, con un aviso, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto hablamos del tema de la interoperabilidad, tenemos que darnos cuenta que el hecho de manejar, del hecho del estándar BIM, tiene tres patas y tiene tres bases fundamentales. Por un lado está la gente que va a hacer, que va a trabajar, que va a editar el estándar, que lo va a producir. El proceso, el sistema que vamos a tener para producir ese modelo BIM. Y por último, la tecnología que vamos a usar, es decir, el software, el hardware, etcétera, etcétera. Entonces, sobre estas tres bases vamos a crear el proceso de modelado BIM. ¿Vale? Entonces, lo que es importante, además de lo que hemos estado viendo hasta ahora, que podemos generar conflictos y podemos estudiar conflictos dentro del modelo BIM, uno de los puntos más importantes que tiene el modelo BIM es que dentro de un modelo no solo es un dibujo en 3D del proyecto, sino que además a cada uno de los elementos que conforman y que forman ese modelo 3D le podemos asignar y les podemos añadir toda la información que queramos, que eso realmente es lo que nos va a dar la potencia y la facilidad y la base del BIM, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando. No, no es que te diga que sea de interferencia al 100%, sino que simplemente te coloca uno encima de otro. El tema de que haya, no sé por qué, tienes que buscar si hay elementos totalmente dos modelos idénticos. Lo que puedes hacer, o sea, lo que te digo es que si los superpones en el Revit te avisa que las cosas están superpuestas, están una sobre otra. Bueno, sigo. Lo que está diciendo es que la importancia del modelo BIM es que no solo estamos hablando de un modelo 3D muy bonito, sino que además lo que vamos a hacer es asignar paramétricamente un montón de datos a cada uno de los elementos que conforman el modelo. Con lo cual,
no solo hacemos un modelado 3D que lo podíamos hacer en 3ds Max, ¿vale? Sino que además a ese, a ese elemento, a ese modelo, le vamos a asignar una cantidad importante de parámetros, una cantidad importante de datos que nos van a servir para dos cosas. Primero, para tenerlos archivados y para tenerlos archivados en un solo modelo y de una manera única. Y por otro lado, para que cada uno de los agentes y de las personas que vayan a intervenir en el trabajo que vayan a hacer ese modelo, que van a trabajar en ese modelo, puedan extraer los datos que ellos necesiten. De tal manera que no vamos a tener documentos distintos, no vamos a tener cajas vacías, cajas llenas de documentos que no sabemos si son concordantes o no, porque solo vamos a tener un documento en el que vamos a almacenar todos los datos y además vamos a poder de una manera ordenada extraer los datos que nosotros necesitemos de ese documento con gran facilidad. ¿De acuerdo? Bueno, es un diseño basado en objetos, ¿vale? Que efectivamente, si nos fijamos bien, el principio de la computación, el principio de los ordenadores, pues es crear grandes bases de datos, ¿vale? Entonces, evidentemente, la primera intención, la primera necesidad que se tuvo también en el sector, en la industria de la construcción, es tener bases de datos importantes de los edificios, ¿vale? Entonces, a principios de los 70 ya se plantea un sistema de descripción del edificio en el que se asignan a las capacidades gráficas, a los dibujos gráficos en 3D, se le asignan bases de datos y atributos. ¿De acuerdo? Este sistema, como veis, esto fue creado en 1974. No fue desarrollado, no se usó para nada, pero ya en 1974 ya había una intención de vincular modelos, de vincular elementos tridimensionales con bases de datos. En 1982, más allá del telón de acero, en la Hungría, en aquel momento de socialista, Gabor Bohar, que es un programador, pues empezó a trabajar en un modelo al que se le pueden asociar parámetros, al que se le pueden asociar datos. Y entonces creó lo que es la base de ArchiCAD. Lo curioso de este señor es que lo hizo sobre ordenadores Macintosh, sobre ordenadores Apple, que al otro lado del telón de acero, bueno, pues estaban prohibidos. Entonces, bueno, pues tuvo que introducir de contrabando, los tuvo que, bueno, arriesgando bastante, ¿no? Y entonces, como veis, bueno, pues tiene ahí la manzanita en la esquina y realmente la base de ArchiCAD fue desarrollada sobre ordenadores Macintosh. ¿Vale? Por otro lado, las industrias de productivas, las industrias de aviación sobre todo, y sobre todo las que tienen coste o gran coste, bueno, y las industrias de automóvil, bueno, fueron desarrollando software para tridimensionales, para hacer diseños tridimensionales y asignar parámetros y asignar datos. Entre ellos fue el CATIA. El CATIA le sirvió a Getty en el año 92 para construir y diseñar la ballena que está en el puerto de Barcelona. Necesitaba un archivo una base de datos para crear cada una de las placas, cada una de que eran distintas, evidentemente, necesitaba diseñarlo en 3D y además darle parámetros. Entonces, bueno, lo desarrolló a base de CATIA, desarrolló su propio software y la primera vez que digamos que se puede usar algo parecido, algo similar a lo que ahora conocemos como BIM, fue en la construcción, en el proyecto de la ballena del puerto de Barcelona. Por otro lado, el estandarizar y el crear bases de datos sobre construcción, sobre elementos de construcción, se usó por primera vez para la construcción de las Torres Gemelas de Nueva York. A las Torres Gemelas lo que se le hizo es que a cada elemento constructivo, a cada parte o cada elemento que iba a integrar la construcción de dichas torres, se le asignó una tarjeta, como la que veis en la pantalla, una tarjeta perforada en la que llevaba los datos precisos, los datos necesarios para su prefabricación. De tal manera que así se consiguió una estandarización, digamos, de esa prefabricación anteriormente al modelo BIM. Evidentemente no estamos hablando de que el proyecto se diseñara en 3D, sino que se asignó a cada una de los elementos prefabricados unos datos basados en unas tarjetas perforadas, que son las que llevan almacenados los datos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues
si veis, el desarrollo de la industria de la construcción ha ido aparejada, ha ido pareja al desarrollo de la industria de los ordenadores, de la computación. Entonces, bueno, pues el proceso ha sido paralelo y ahora ha llegado un momento que se han cruzado. Ya podemos usar el ordenador en toda su potencial para desarrollar los modelos arquitectónicos. Entonces, bueno, pues BIM quede claro que sobre todo, no se trata de hacer un 3D bonito, no se trata de hacer unos renders muy majos, sino simplemente se trata de compartir información estructurada, es decir, en introducir en un archivo toda la información posible y que esté de alguna manera ordenada para que la gente o todo el que quiera extraer, todo el que quiera sacar información sobre ese pueda sacarla y pueda extraer sus propias necesidades. ¿De acuerdo? Si queréis hacer alguna pregunta, yo lo voy a dejar aquí porque tenía media hora justa. Y bueno, creo que, que lo que quería explicar, bueno, pues no sé, os lo he explicado. Quiero que sepáis, bueno, que todos estos temas se dan muy profundamente en los másters de ADIC y bueno, y como tal que soy profesor de ADIC en muchos másteres, sobre todo en temas de estos de información, de compartir información de los sistemas BIM y de Revit. A ver, veo que estáis aquí escribiendo. Bueno, pues Beatriz me pregunta qué me parece el programa TCK. TCQ no lo conozco. No lo conozco, no lo soy. Bueno, pues lo apuntaré, me parece muy bien. Yo lo voy a mí me gusta mucho investigar los nuevos programas y las cosas. Bueno, lo del tema de las coordenadas compartidas, tengo unos vídeos que están en el tema correspondiente. ¿Vale? Lo importante para que la coordinación se dé bien es que la base, el origen de cada uno de los modelos sea el mismo, siempre, ¿vale? Entonces, lo más fácil es para que la coordinación sea buena, es dar a un punto de rejilla, es decir, a un corte de rejilla, a la A0, a la A1, a la que sea, el punto de origen de los modelos. ¿De acuerdo, José Valentín? Bueno, pues Pues yo acabo con esto, supongo que pasaréis al siguiente tema. Espero que os haya sido interesante. Saludos a todos y bueno, y que os apuntéis al máster, a los másters y a los cursos en EADIC.